Hola, hasta ahora en estos vídeos os he estado hablando de contar cuentos. Casi siempre que he hablado de esta experiencia he utilizado el verbo contar. Hoy quiero hablaros de leer en voz alta cuentos o lo que queráis, ¿vale? Porque ya sabéis que yo en estos vídeos a veces me centro un poco en niños y en niños pequeños, pero se pueden adaptar a todas las edades. De hecho, voy a incidir en lo importante que es la lectura en voz alta a cualquier edad, incluso de adultos. Para empezar, lo primero que quisiera aclarar es la diferencia entre contar cuentos y leer cuentos en voz alta, ¿vale? Cuando contamos cuentos, en realidad lo hagamos con libro o sin libro, pero fijaos que muchos o la mayoría de los narradores orales profesionales no utilizan el libro, ¿vale? Ellos son de alguna manera los protagonistas, la historia, y ellos con sus gestos, con sus voces, con sus movimientos. Sin embargo, cuando leemos un cuento, además cuando contamos un cuento, fijaos la importancia del contacto visual, ¿vale? Yo cuando en la casita de los cuentos, cuando con el taller que tengo con niños para enseñarles a contar cuentos, se lo digo que es muy importante mirar a la gente, no mirar a toda la gente a lo mejor, pero sí ir mirando de un lado y de otro y que la gente se sienta involucrada. Sin embargo, cuando hablamos de leer cuentos en voz alta, cambia totalmente, ¿no? Porque en esta actividad lo que importa realmente es el cuento. Yo estoy leyendo un cuento y te lo transmito y no necesito, puedo mirar a los ojos, puedo ir valorando las emociones de la persona que está escuchando, pero realmente lo importante es la lectura, ¿no? El libro, como por decirlo de alguna manera, la atención se centra en el libro. Entonces fijaos que leer en voz alta a nuestros hijos tiene muchas consecuencias emocionales para ellos. Es un primer acercamiento del niño a los libros, y si lo hacemos desde un punto de vista relajado, en un momento relajado, siempre con confianza, con cariño, es un momento alegre, es un tiempo de calidad que podemos pasar con nuestros hijos, es un momento en el que estamos aquí, ahora, para ti y para mí, punto, no hay nada más, no importa el tiempo, no importa. Pues fijaos, entonces se generan una serie de vínculos positivos entre la lectura y bueno, en este caso entre la lectura y el tiempo que pasamos en familia, pero se crean como una predisposición positiva a la familia. Entonces el niño percibe la lectura como una demostración de cariño y de protección, ¿vale? Esto también es aplicable a la escuela. El momento en el que el profesor, ya sea de escuela infantil o educación infantil o incluso en primaria, abre ese espacio para la lectura, se genera un vínculo muy diferente, un clima muy diferente a cuando estamos dando la lección o explicando o haciendo una ficha. Y es muy importante, por supuesto, tiene beneficios emocionales, pero también tiene beneficios cognitivos, ¿vale? O sea, la lectura en voz alta, fijaos, ayuda al desarrollo del lenguaje, fundamental, amplía el vocabulario, además también nos ayuda a formar imágenes mentales, porque lo que decíamos, como es un momento en el que solo estamos tú y yo a esto, al libro, a la lectura, yo como oyente me puedo ir formando mi propia película, ¿vale? Si estoy atento, y es otra de las cosas que diré a continuación que fomenta la lectura en voz alta, la escucha activa. Si estoy atento y estoy escuchando, me voy a ir creando mis propias imágenes, y esto va a fomentar la imaginación, ¿vale? No es una película en la que ya te dan las imágenes hechas, no, es una película que tú tienes que crearte en tu cabeza. Además aumenta la capacidad expresiva, también nos ayuda a comprender las palabras, porque, y lo podemos decir así a nuestros hijos, cuando no entiendas una palabra, paras la lectura y me dices que te la explique, ¿vale? Con lo cual es lo que os decía, vamos a adquirir vocabulario y vamos a aprender un poquito más de palabras a lo mejor diferentes. Preparando este vídeo, encontré un documento en PDF muy interesante, la verdad, que se titula A Viva Voz, os lo recomiendo, creo que es de Chile, está hecho desde un ministerio de Chile, pero por supuesto es extrapolable, y además eso, me pareció muy interesante todo lo que contaba. Allí decía, por ejemplo, que algunos de los beneficios de leer en voz alta, pues es eso, que el vocabulario se acrecienta, que también se fortalecen las estructuras gramaticales, porque el niño escuchando va a interiorizar cómo se forman las oraciones en castellano, pero fijaos también las estructuras narrativas, esa estructura tradicional de la presentación, nudo, desenlace,
lenguaje, que tienen muchos cuentos o muchas novelas, lo va a ir captando de manera casi inconsciente, ¿vale? Con lo cual va a ir adquiriendo herramientas para cuando él tenga que aprender a contar, no un cuento, sino cualquier cosa, incluso un trabajo del colegio, va a saber cuáles son las estructuras más válidas del castellano. Y por supuesto se favorece también una correcta pronunciación. Tengo pensado hacer otro vídeo más adelante sobre lectura expresiva, que vendría a completar un poco este vídeo. Y en él voy a analizar, pues eso, qué factores o qué elementos del lenguaje tenéis que tener siempre en mente cuando vayáis a leer en voz alta. Y uno de ellos, por supuesto, es la pronunciación correcta, ¿vale? Vamos a esforzarnos para pronunciar cada palabra correctamente, con lo cual el niño va a aprender cómo se pronuncian esas palabras. Además, como siempre os digo, la literatura siempre es una buena excusa luego para llevarlo a la conversación, para llevarlo al diálogo, para fomentar ese espíritu crítico en los niños. Y fijaos, en este PDF que os comentaba a viva voz, también se habla de que leer en voz alta puede llegar a estimular la escritura. Por lo que estamos hablando, porque enriquece, porque es una manera de asimilar el castellano en este caso de una manera intuitiva y fácil, con lo cual ya también estamos abriendo la ventana a la escritura. No hablo solo de la escritura narrativa de una novela, ¿vale? Sino la escritura de cualquier tipo de escritura de castellano. Además, fijaos, cuando los niños están aprendiendo a leer, es muy importante que lean en voz alta, primero, para que nosotros vayamos viendo un poco su evolución, para que les echemos una mano en aquello que necesiten, pero también para coger soltura con la práctica. Obviamente ellos van a ir leyendo más deprisa, al principio empezarán a silabear, con la práctica irán leyendo más deprisa y si cuando van adquiriendo práctica eso les va dando más autoestima. Con lo cual, fijaos qué bucle más bonito y más interesante se crea si nos tomamos la molestia de escuchar a nuestros hijos leer en voz alta cuando están aprendiendo a leer. Pero ojo, cuando ya saben leer, no dejamos de escucharles ni dejamos de invitarles a que lo hagan, ¿vale? Fijaos que igual que ni que ellos nos lean a nosotros ni que nosotros les leamos a vosotros. Hay algunos padres que me han comentado que sus hijos como que tardaban en aprender a leer o estaban un poquito más reticentes porque creían que iban a perder ese momento mágico del cuento contado, ese momento, como os decía, ese tiempo de calidad en el que el padre está solo o la madre está solo con el hijo o con la hija. Y entonces no querían leer porque pensaban que iban a perder ese tiempo. Con lo cual, aunque sean mayores, aunque ya sepan leer, podemos seguir leyéndoles en voz alta. Podemos hacer juegos con ellos. Tú lees esta página, yo leo esta página, este párrafo, depende del tiempo que tengamos. Como sería un tándem, ¿no? A rato pedaleas tú y a rato pedaleo yo. Y así fijaos también cómo le vamos incentivando la lectura y les vamos motivando. Cuando somos adultos o los adolescentes también es muy importante seguir leyendo en voz alta, porque fijaos la diferencia entre leer, y probablemente os hayáis dado cuenta, la diferencia entre leer en silencio, interiormente, y la lectura en voz alta. Cuando leemos en silencio, fijaos, sobre todo los que leemos rápido y tenemos mucha práctica, no leemos todas las palabras. Reconoces 2-3 sílabas y con eso ya avanzas porque ya sabes qué palabra va a venir, ¿vale? El cerebro funciona así, ahorra tiempo, con lo cual no vamos leyendo las palabras. Cuando leemos en voz alta nos obliga a leer no todas las palabras, sino todas las sílabas. Porque es lo que os he dicho, vamos a leer pronunciando, vamos a leer fijándonos, con lo cual ya estamos haciendo un trabajo de leer más despacio. Si leemos más despacio vamos a tener más tiempo para fijarnos en el contenido y para nosotros también como lectores ir creando esas imágenes mentales de las que yo estaba hablando antes. Con lo cual va a ser una lectura más atenta, quizá más profunda, depende del tipo de lector. Y fijaos también que el hecho de leer en voz alta, en caso de adultos y en caso de niños y en caso de adolescentes y en todos casos, nos va a ayudar a perder la vergüenza. Y me parece muy interesante porque creo que vamos hacia un mundo en el que cada vez va a ser más habitual que tengamos que dirigirnos a auditorios virtuales, como es el caso, o presenciales, porque creo que cada vez vamos a tener que hacer más este tipo de comunicaciones en cualquier campo profesional, creo, ¿no? Entonces, fijaos, si tenemos que enfrentarnos a la propia vergüenza, porque no estamos acostumbrados a hablar en voz alta, a expresarnos en público. Con esto vamos educando a nuestros
los hijos en este ejercicio. No hay vergüenza, obviamente estamos en casa, estamos en familia, no hay por qué tener miedo, pero cogiendo práctica les vamos a ir dando herramientas para que, si les da vergüenza, venzamos esos escollos, ¿no? esos pequeños tropezones que puedan tener y se sientan seguros, con lo cual cuando tengan que hacerlo, cuando tengan que presentar un trabajo en clase, cuando tengan que dar cualquier tipo de exposición oral, van a estar más preparados. Fijaos que además también la lectura en voz alta es una vía de acceso a la lectura y lo es en niños, porque obviamente somos nosotros los que le presentamos los libros, pero también puede ser en adolescentes. A lo mejor en adolescentes, tanto en casa como en el instituto, una lectura en voz alta les abre la puerta a un libro que a lo mejor de otra manera jamás hubieran abierto, jamás hubieran leído. Con lo cual me parece interesante. Además, fijaos que lo explicaré también en el vídeo que os he dicho que quiero grabar sobre lectura expresiva, pero generalmente cuando leemos en voz alta, el lector ya se ha preparado el texto, lo ha leído, ha intentado comprenderlo, ha visto dónde puede enfatizar, qué palabras puede marcar, con lo cual va a transmitirlo de una manera más emocional, más pasional, con más expresividad que si lo estuviera leyendo por primera vez, o al menos cuando lees de corrido un texto por primera vez. Entonces fijaos que esta pasión se va a transmitir al oyente y puede hacer que efectivamente ese texto le guste, pero porque tú lo has leído y lo has leído bien, no por el texto así, entenderme, ¿vale? Pero que sí es verdad que es una puerta que se puede abrir muy interesante al fomento a la lectura. Fijaos que siempre hablamos, o siempre con los niños se habla de la comprensión lectora, ¿no? De comprender lo que lee, pero olvidamos a veces la importancia de la comprensión auditiva, comprender lo que se escucha. Sabéis que ahora se llevan mucho los audiolibros y este movimiento. A mí mucha gente me ha dicho que a ella no le gustan, que no se concentran, que se despistan más fácilmente, que no siguen bien el hilo del libro, porque no estamos habituados en realidad a escuchar grandes contenidos informativos, en este caso una novela, que nos llegan a través del oído, con lo cual podemos ir educando la competencia auditiva, de comprensión auditiva de nuestro hijo. Y lo que os decía antes, la escucha activa, no estar oyendo de fondo un run run, como a veces tenemos la tele que está ahí de fondo y que no les hacemos ni caso. No, es una escucha atenta, una escucha en la que participo, una escucha que me está llegando el mensaje y lo que os decía, en mi cabeza yo me estoy montando la película. Por eso quizá los expertos dicen que la lectura en voz alta también fomenta la concentración. Al escuchar, dicen los expertos, los niños ponen en práctica funciones tan importantes como predecir lo que va a pasar, analizar lo que está pasando, las causas y las consecuencias a veces, relacionar hechos o relacionar cosas que pasan en lo que estamos leyendo con nuestra vida y, por supuesto, inferir, ¿no? Hacer deducciones, no solo de lo que va a pasar, sino, por esto mi mamá me dijo, o por esto pasan estas cosas. También, fijaos lo importante, favorece la relajación. Si lo hacemos en un momento en el que estemos tranquilos, por ejemplo, antes de ir a dormir, va a favorecer la relajación y va a abrir también la puerta al sueño. Preparando el artículo también leí un artículo muy interesante de Ana Tarambana, cuyo blog os recomiendo, en el que hablaba también, por ejemplo, entre las cualidades de la lectura en voz alta, hablaba de cómo la lectura en voz alta nos permite captar la belleza de nuestro idioma. Y es así, porque si leemos bien, vamos a ver la belleza de algunas palabras, de los sonidos, el ritmo del castellano, la importancia de las pausas, de los silencios, del equilibrio entre el texto y el silencio. Entonces, si queréis daros cuenta de lo bonito que es el castellano y de lo bien que suena, yo os recomiendo leer a Rubén Darío, al modernista Rubén Darío. Leed por lo que cuenta, por su contenido, pero leed también escuchando, ¿vale? Porque él hizo un trabajo fundamental de elección de palabras para que sus poemas sonasen y tuviesen una sonoridad determinada. Entonces, fijaos, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo que siempre pongo, pero que me parece muy significativo. El primer verso de uno de sus poemas: ínclitas razas ubérrimas. Fijaos cómo suena, qué fuerza tiene. Ya sabemos, aunque no sepamos, aunque no entendamos las tres palabras o ninguna de las tres palabras o dos de las tres, da igual, pero fijaos la fuerza que transmite solo con el sonido, con esa R, ¿no?, tan fuerte del castellano. Entonces este tipo de cuestiones también se van a ir percibiendo en la lectura y van a ir
que nuestros hijos vayan percibiendo, pues lo que os digo, la sonoridad, el ritmo y cuestiones muy importantes del castellano. Os he hablado ahora de los audiolibros y de la moda, pero fijaos que la lectura en voz alta lleva siglos practicándose. De hecho, era fundamental cuando la población era mayoritariamente analfabeta. Y, por ejemplo, fijaos que en el Quijote se recogen este tipo de lecturas colectivas. Alguien que sabía, en una de las fondas o de las posadas en las que Quijote pasa noche, donde Alonso Quijano pasa noche, alguien coge un libro y lee para los demás. Entonces, fijaos como eso era un gesto cotidiano en su momento, que obviamente hoy se ha perdido, pero que puede ser fundamental. Y de hecho me estoy acordando ahora mismo que en España, fijaos que en España se lleva más, cuando un autor tiene que presentar un libro, pues eso, hacer una presentación o un encuentro una vez que los lectores han leído el libro. Pero estuvo Elia Barceló, una escritora en Azuqueca, y nos contó, ella vive en Innsbruck, o vive parte del año en Innsbruck, en Austria, y nos contó que en otros países europeos y en Estados Unidos lo que se lleva, las presentaciones de libros en realidad consisten en leer fragmentos. El autor escoge una serie de fragmentos, obviamente que despiertan el interés, que sean significativos, y los lee en voz alta con una lectura expresiva, de manera que engancha, ¿no? Invita a comprar. Entonces, fijaos como os digo que es muy importante el tema de la lectura en voz alta, y puede abrir también la puerta a la lectura. Acabo, por supuesto, invitándoos a que leáis en voz alta, a que le leáis a vuestros hijos, a que vuestros hijos os lean a vosotros. Y voy a traer para terminar un artículo de Juan José Millás, que también encontré preparando este vídeo, que se titula Compartir la lectura, y en él precisamente habla de su experiencia con sus hijos, de cómo empezó a leerles, de los beneficios que le trajo a la familia, de los libros que elegía, de cómo leía. Me parece muy interesante su experiencia y muy significativa. Así que, pues nada, que os invito a leer en voz alta, porque también creo que es una manera de abrir una puerta pues a un espacio, fijaos, de comunicación, de confianza, de seguridad, libre de prejuicios, abierto al diálogo en el seno de vuestra propia familia. Ya me contaréis.